Bimonetarismo, la palabra que estableció como eje de la agenda periodística en el día de ayer la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a través de la carta abierta que publicó ella misma promediando la tarde y que fue sin lugar a dudas el tema principal del día de ayer y de las primeras horas del día de hoy en los análisis periodísticos de la Argentina. Bimonetarismo, peso, dólar, el principal mal de la economía argentina y la convocatoria por parte de la vicepresidenta de la Nación a un gran acuerdo intersectorial para terminar con la incertidumbre generada a partir de los vaivenes del dólar. ¿Podrá lograrse alguna vez esto? ¿Cómo derrotar la cultura del dólar en la Argentina, casi única en el mundo? La propia Cristina Fernández, en su carta, dice que es el único lugar en el mundo en donde existe este bimonetarismo. Vamos a analizar esto con Candelaria Boto, economista. Ya está en contacto con nosotros Candelaria, muy clara para explicar una mirada muy aguda sobre lo que nos acontece en materia económica. Hola Candelaria, ¿cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ves esto del bimonetarismo vos? Bueno, creo que fue una definición muy clara en ese punto de la carta y fue justamente como decías, un llamado a toda la sociedad, un llamado de un pacto social, si se quiere, en términos peronistas, para justamente controlar esta embestida, estos vaivenes del mercado que no está sucediendo en los movimientos del tipo de cambio oficial, porque justamente está controlado el mercado, el frente financiero, pero bueno, estas brechas cambiarias con el CCL, con el MEP y bueno, también con el Blue, ¿no? Con lo que ve la gente, bueno, afectan las expectativas a mediano y largo plazo, y creo que justamente habla de eso, ¿no? De tratar de trocar esas expectativas en el mediano y en el largo. También habla de sectores que desde el punto de vista político no aceptan la derrota y por lo tanto, según ella, la victoria del peronismo en las elecciones, que serían los mismos sectores que apelan y pujan por un proceso devaluatorio. ¿Quiénes son o a quiénes beneficiaría una devaluación, en todo caso, devaluación que niega una y otra vez el gobierno que vaya a ocurrir? Bueno, una devaluación se puede pensar como una transferencia de ingresos desde las personas o los sectores que se mueven en pesos hacia las personas o los sectores que se mueven en dólares. O sea, en una devaluación, o una depreciación del peso, de la manera que lo querramos decir, lo que sucede es que quienes tienen dólares se vuelven instantáneamente más ricos. Entonces los sectores exportadores, que en nuestro país, para ponerlo en tono de esa carta, sería lo que se dice el campo, aunque es una definición muy simplista porque no es tan fácil separar el campo y la industria, bueno, se verían beneficiados por una devaluación. El problema justamente, que creo que es lo que quiere decir Cristina en esa carta, es que bueno, una devaluación, que también lo viene diciendo Alberto Fernández, no es una solución, porque una devaluación genera un aumento de precios, se empieza a generar un círculo vicioso, que ya lo hemos vivido, sobre todo en 2018 y 2019, donde no hay una solución. Y también es muy importante decir que el tipo de cambio oficial hoy no está tan atrasado, depende cómo lo veamos, porque en la práctica hay un desdoblamiento cambiario, pero ningún economista te va a decir que el dólar a 160 o peor aún a 180 es un valor del dólar razonable para la economía actual. Ahora, vos decís que la devaluación generaría, por supuesto, un aumento de precios, pero los precios siguen aumentando, el dólar en el mercado ilegal sigue aumentando, más allá de que no se le ponga la firma al proceso devaluatorio, parecería ser que de hecho se está dando. Bueno, en realidad si ves la dinámica de precios, esa dinámica de precios sigue hay mini devaluaciones en el tipo de cambio todos los días, y la inflación sigue esa devaluación, o la devaluación sigue esa inflación. No estaría sucediendo, las brechas se dispararon principalmente desde las comunicaciones del 15 de septiembre y no estaría sucediendo tales saltos en los precios internos.
sí se generan expectativas y sí se generan trabas. Digo, no es que no afectan en nada esas brechas. Obviamente afectan, pero no afectan directamente a los precios. Cuando, si vos devaluás y decís, bueno, el tipo de cambio oficial, no sé, tiene un salto de importante, no sé, del 10% de lo que sea, bueno, ahí sí vas a tener un salto muy concreto en los precios internos. Si te pusieran a vos a pensar, te estoy haciendo un juego, ¿no? Pero si te pusieran a vos a pensar estrategias para derrotar esta cultura del dólar que tenemos los argentinos en función de las permanentes expectativas negativas de devaluatorias que tenemos en nuestra historiografía contemporánea, ¿por dónde empezarías? Bueno, me parece importante decir que no hay soluciones sencillas, pero sí creo que hubo un error, o por lo menos ahora con el diario del lunes se puede notar muy fuertemente que las comunicaciones del 15 de septiembre no fueron bien recibidas cuando se empezó a meter las regulaciones de AFIP, digo, se empezó a hacer un poco menos transparente el esquema cambiario, más alejado de las reglas de juego más claras que había pactado Guzmán en diciembre de 2019. Creo que es mejor volver a estas reglas sencillas, sacar a la AFIP del juego del mercado cambiario, pero eso sería algo un poco más profundo. En el corto, lo que podés hacer, pero el gobierno no quiere hacer por la contracción productiva que eso genera, es aumentar la tasa de interés para justamente incentivar que la gente se mantenga en pesos. Yo digo, como economista lo pienso como un problema económico, no tanto como un problema cultural. Yo creo que es algo que con incentivos económicos se puede resolver. Hay otras personas que te dicen que no hay tasa de interés en una corrida cambiaria que haga que las personas se queden en pesos. Lo que pasa, Candelaria, es que hemos tenido gobiernos de tinte liberal, gobiernos más conservadores, gobiernos peronistas liberales, gobiernos radicales liberal conservadores. Hemos tenido el peronismo más tradicional, si se quiere, o peronismo popular, como fue el kirchnerismo. Y en toda esta saga que te estoy comentando, variopinta de ideologías y de forma de ver la economía, permanentemente la gente ha elegido al dólar. Claro, pero también es importante, o sea, entiendo la experiencia de cada argentino y de cada argentina, y sobre todo que depende generacionalmente cuántas crisis ha vivido, entonces es muy difícil poder llevarlo a un término económico, pero hay ciertas variables que hay que tener en cuenta. Una es que se reestructuró la deuda, y eso sucedió y no hay pagos importantes hasta 2022-2023. O sea, el próximo año no hay pagos importantes. Hay superávit comercial. Digo, tenemos una balanza comercial positiva, es decir, que entran dólares de la balanza comercial. Y tenemos el sistema, el mercado cambiario completamente regulado. Digo, hoy en día las personas que pueden acceder a ese mercado cambiario son muy pocas. No hay una presión de demanda en el mercado cambiario. Por eso están las brechas tan fuertes. Pero digo, si vos podés reducir esas brechas, no tenés el riesgo de quedarte sin reservas en el corto plazo porque no tenés esa salida de dólares constante como sí sucedió en otros momentos históricos de la Argentina. Eso desde la economía macro, perfecta la descripción. Ahora, el vecino de al lado de mi casa, Sí. yo mismo, mis compañeros de trabajo, dice, si tengo un puchito de peso, lo paso a dólar para ahorrar. Es decir, esa pulsión de la microeconomía, es decir, el dólar me sirve de ahorro más que cualquier otro bien en nuestro país, es una cuestión cultural que hay que derrotar. ¿Por qué no puedo ahorrar en pesos? Totalmente, y eso también, y acá la sugerencia que hacía yo, o hacia dónde creo que tiene que ir, es justamente a generar herramientas de ahorro en pesos. Y generar herramientas de ahorro en pesos que justamente permitan rendimientos que te permitan sí o sí ganarle a la inflación al menos. Entonces, la licitación que se va a hacer hoy, que en realidad está más dirigida para las empresas, no, sobre todo con la licitación de los bonos atados al dólar link y demás, quiere generar eso. Digo, como la vuelta a la escena principal de Guzmán busca justamente generar incentivos económicos para achicar estas brechas. No tanto más regulaciones, como se hizo el 15 de septiembre, sino empezar a pensar en, bueno, ¿cómo te puedo motivar económicamente? Digamos, ¿qué rendimientos te tengo que dar para que vos vuelvas a apostar al peso o que vuelvas a apostar a bonos que no presionen a ese contado con liqui?
y hay presiones respecto de Guzmán. Se ve que los sectores concentrados también, si el ministro de Economía no tiene muchas ganas de devaluar, lo quieren correr a un costado. Los rumores de que hay un cambio de gabinete inminente están desde ya hace un par de semanas. Y sin embargo, sobre Miguel Pese no está tanto el rumor del cambio, que es el presidente del Banco Central y en todo caso, según tu perspectiva, aquel que delineó aquella política errada del 15 de septiembre. ¿Por qué crees esto? Bueno, creo que es muy, Guzmán ha sido muy claro en cada comunicación que dio en su plan macroeconómico y en la imposibilidad de evaluar en ese plan económico. Porque también hay que hablar justamente de lo que es el presupuesto de 2021, que sería como el plan económico o donde se delinean las prioridades del gobierno hacia el próximo año. Y ese presupuesto está basado en atar ciertas variables nominales, como es la inflación, como se hizo este año, digamos. Entonces, si vos devaluás, no solo empieza este círculo vicioso donde tenés que seguir devaluando, sino que tirás por la borda ese plan o ese presupuesto de 2021. Y obviamente que los sectores que presionan por una devaluación, bueno, van a querer sacar a la persona que no está para nada alineada, claro, con esos intereses. Por último, Candelaria, un gustazo hablar con vos. Por último, ayer hubo una baja del dólar blue. ¿Esto crees que va a ser una tendencia o que fue en el día de ayer simplemente por la intervención del Banco Central? Hubo una baja en el blue y hubo una baja también en el contado con liqui. Sí. Creo que es más importante el contado con liqui porque es el que usan las empresas, que el blue, que es un mercado que es muy chiquito y que es muy fácil de mover el amperímetro. Y ahí hay que pensar justamente también en los valores absolutos. Creo que, si no me equivoco, se decía entre 185 y 190 el blue, y eso en términos de valores absolutos para la Argentina de hoy es una locura. Digo, justamente tiene que ver con expectativas de personas que entienden que se va a devaluar y se va a dar este círculo vicioso donde el dólar queda un poco con las experiencias que tuvimos en 2018 y 2019. Pero no tiene sentido, dadas las reglas de la economía actual, pensar en un dólar en ese valor. El mercado cambiario no es un mercado que se regule con una mano invisible, como los teóricos del liberalismo nos quieren convencer desde hace tiempo, sino que son manos, más o menos visibles, pero manos al fin, Candelaria. No sé qué opinas vos. Sí, en general, el mercado cambiario no es un mercado que opere volúmenes tan grandes. Por eso, a veces hasta se le puede poner nombre y apellido. La licitación que se va a hacer la próxima semana con bonos en dólares es para que justamente salgan PIMCO y Templeton, que eran fondos que entraron con Macri, quedaron atados en bonos en pesos y están presionando en el contado con liqui. Tenemos un mercado cambiario y un mercado financiero chico, entonces si vos tenés volúmenes, tenés capital, bueno, podés mover el amperímetro. Candelaria Boto, clarísima y necesaria tu explicación y tu participación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Próspera Mañana.